Hola, hola, de nuevo buenas tardes, ¿cómo están? En esta tarde así como lluviosa y fría en Bogotá. Cuéntenme de dónde se conectan. Mientras esperamos que Fernanda se una, ya la veo por aquí. Bienvenidos. No sé qué pasa y no te puedo unir. Ah, ya, parece que ya. Hola, Sí, ¿cómo bien, ¿y tú? estás? Muy bien, aquí con un poco de frío porque hoy ha estado así como muy Aquí lluvioso y estás muy con frío el día, pero bueno, aquí estamos, y aquí disfrutando la también del pequeña. frío. Dime, ay, ella Ella hermosa, está ¿cómo bien, sigue esa la otra hermosa? que se ¿Cómo quedó va la mala, voz de esta pero hermosa estás gatita? bien también. Ah, Ya no sigue más ok, internada y ya estás como en casa, pero tienes que tomar medicamento todos los días. ok, bueno, pero ya en casita con cuidados, qué rico, me encanta. Ella también tiene su voz y cuánto te estaba contando y qué te estaba diciendo, qué te estaba hablando, porque definitivamente ellos también, siendo parte de nuestras vidas, haciendo parte de nuestras familias, tienen mucho de nosotros Sí, y nos cuentan y, muchas y es muy historias de nosotros. interesante porque justo hoy que vamos a hablar de tener tu voz contigo mismo, ella aparece en los lives. Exactamente. Y aquí estoy yo. Hola, Kate, nos saludas por aquí. Bienvenidos a quienes están conectando. Silvana, veo a Silvana también. ¿Cómo están todos? Y bueno, sí, hoy vamos a hablar acerca de qué es tener nuestra propia voz y cómo podemos disfrutar de nuestra voz y también cómo a veces la cortamos y no es tan divertido en Viviendo nuestras de estragos del creaciones. fundamento global. Sí, claro. Hoy soy Ha yo sido estoy como como en una todos los explosión lugares al posible. mismo tiempo. Hoy hablaba precisamente acá que realmente después del fundamento global y de todas estas nuevas energías, eh, bueno, si antes íbamos a pasos de gigante, ahora sí que son de verdad esos saltos cuánticos y por lo menos en lo personal y lo que estás contando allí, Kate y Fernanda, pues mi vida se ha movido muchísimo. Si bien soy una mujer que todo el tiempo está como moviéndose, haciendo una cosa, haciendo otra, creo que estos 15 días Sí, han sabes sido de, que yo tengo una relación que como estaba con que se cosas multiplicó por retrasadas, pero 100. no consigo arreglar ellas, poner en orden. Entonces, como estoy a seguir, como estoy retrasada y no consigo poner en orden, y ya estoy así como desde el fundamento global. Pero yo sé que no tengo nada retrasado. Y para mí ha sido como ideas, 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 y es como wow, o sea, como si alguien estuviera aquí hablándome todo el tiempo y mira por acá, haz esto, como que no me he quedado quieta ni un solo Tampoco. día. Y estoy Creo que el único día que en estuve quieta es hacerlo. Y el hay domingo. ideas y todo que tengo que hacer y no tengo, pero las ideas y por eso que estoy con esta sensación que estoy retrasada, pero no estoy. Dice Kate, tengo mi mente en cosas y el tiempo está más Me rinde. lento. ¿Me qué? Me rinde. Ah, me rinde más. Ay, yo creo que aquí pasa algo, Kate, y es que jalamos la energía de alguien que, a quien le rinde mucho su tiempo y creo que eso es parte también de compartir, de crear, de estar como en estas clases y es poder darnos cuenta que a veces nos aturdimos y tenemos una voz como que va lenta y despacia con nuestras creaciones y a veces tenemos una sola creación y como que sentimos que no alcanza el día para terminarla, pero de repente ponemos como tantas cosas en nuestra vida que hay muchísimo más tiempo para todas y cada una y a veces es como, Y, ya pasó el día y pude terminar con sí, y esto. también Entonces es la es súper. parte de hablar contigo mismo. Es para ahora, es para después, porque muchas veces estamos a percibir que hay mucho tiempo para hacer una sola cosa, pero a veces es porque no es para ahora, es para después. Y eso parte de la comunicación contigo. Así es. Y Kate por aquí dice que a veces no logra sentarse a hacer algo. Tiene tantas ideas que a veces no logra. Es lo que dice Fernanda, pregúntale a esas creaciones, a esas ideas, ¿es para ahora
o es para el futuro, porque de repente estás con tanto movimiento por todo lo que ha sucedido, que te llegan esas ideas, pero quizás es Y, 15 días, un y mes, yo 6 me meses, a recuerdo en veces hasta Fundamento un año Global que después. Gary habló a respecto de esto, que si no es para ahora, pida para esta energía de hacer con un recuerdo como ping you cuando tienes que ser la hora de ella. Ujú. Y también reconocer, hoy, bueno, les envié por ahí en un chat, yo estoy hablando ayer acerca de una energía, de hablar de una llamada. Y realmente no lo hice, o sea, se quedó como en esa energía y de repente veo que alguien más lo hace. Y qué rico reconocer que de repente la idea que tú pusiste allí, pues tal vez no iba a salir de tu boca, no era tu voz, pero cuánta voz le diste a esa creación que alguien más la Sí, tomó por ti. y Y qué también divertido, ¿no? yo digo que es el principal de hablar contigo mismo es sea brutalmente honesto contigo mismo, verdadero, y esté dispuesto a mentir para todas las otras personas. Exactamente, porque a veces nos callamos y entonces empezamos como a tragar y a tragar y a tragar y ni siquiera somos capaces de expresarlo para nosotros mismos. A veces lo hacemos por no incomodar, por no molestar y entonces, ¿qué tal si ni siquiera podríamos, digamos, de alguna manera reconocer que todo lo que nos estamos callando ni siquiera es por los demás, sino es por nosotros mismos? Y cuando reconocemos eso, podemos darnos cuenta a dónde está nuestra voz y qué es lo que Y requerimos cada percibir que instante, estamos cada en los día. callar a veces para crear más. Entonces, cuando empiezas a hacer preguntas y hablar contigo mismo, es como tienes más claridad de lo que se requiere para cada momento en cada situación. Exactamente. Y tomar y sacar tu voz cuando realmente es el momento que se requiere. Y no hacerlo por absolutamente nadie más, sino por ti. Realmente reconocer ese espacio de tener tu voz es ser tú en cada instante. Yo siempre lo digo, es ser tú en cada instante. Entonces, si no tuvieras nada que callar, si no tuvieras tampoco nada que decir, si solamente tuvieras que reconocer el espacio de qué es grandioso, Y real y también cuando verdadero en tu vida. yo estaba pensando en este tema que estamos hablando, es cuántas veces también hablamos con nosotros mismos en nuestra mente y empezamos a nos criticar o a hacer malos juicios. Entonces es como también hoy saca de la cabeza y solo vive, solo esté en el momento, sin acertado, equivocado, ni bueno, ni malo, solo es. Entonces, si tú también cambias y párate de criticar o para de juzgar a ti mismo, es como cambia toda tu vida también. Así es. Así es porque realmente juicio y gratitud no pueden coexistir y es la invitación que también les hemos hecho acá, que estén en gratitud, así sea de una sola cosa en el día. No importa que el día haya sido de esos que uno dice, wow, o que de pronto haya sido uno que ya se va a acabar el día. Siempre hay algo por lo que debemos de estar en gratitud. Y cuando tú decías que esa conversación, esa voz mental, recordé algo que tú decías que utilizabas cuando ibas a aprender un nuevo idioma y es esas conversaciones, esa voz que tenemos con nosotros mismos. Entonces, cuando estás jugando con otro idioma, no lo haces en portugués, no lo haces en inglés, que es el que manejas muy bien, sino, por ejemplo, cuando estabas aprendiendo español, esas conversaciones las llevas a ese idioma. Entonces, ¿qué tal sin tener nuestra voz también puede ser la Sí, y transliteración también con es todos como los una idiomas? manera, porque la manera de hacer las frases o las sentencias en cada idioma es diferente. Entonces, cuando tú empiezas a poner en tu cabeza Ujú. cómo hablar contigo mismo con ese idioma, empieza también a percibir cuáles son las energías y cómo formar las sentencias, las frases en aquel idioma. Yo digo siempre, en inglés, por ejemplo, ponemos primero el adjetivo y después el sustantivo. En portugués es primero sustantivo y después el adjetivo. Entonces es esto, es jugar con esto y percibir cómo hacen las conversaciones en cada idioma y ahí empieza todo por la cabeza. Cuando tú hablas contigo mismo intentando aprender aquel idioma. Y cuando te escuchas a ti mismo también, como que recibes y te escuchan los demás, ¿no? Cuando estás presente contigo, estás presente con tus conversaciones, estás presente con lo que quieres para tu vida, también es como que si estuvieras emanando una conversación a los demás que incluso se dan cuenta de eso, que es lo que tú estás en ese Sí, ¿y momento qué pasa? Yo percibo enviando, que ¿no? después yo ya no sé cuando estoy hablando portugués, español o el inglés porque se queda todo una mezcla. Porque para
empieza a ser tan natural que la persona se empieza a hablar en español, yo estoy a contestar en español. Y algunas veces, principalmente cuando estamos en chat de equipo de Silvia, empiezan a hablar en inglés y yo empiezo en inglés, termino en español, o empiezo en español, yo termino en inglés. Entonces, ¿cómo se hace la mezcla? Y está bien, no he acertado, equivocado, es la manera que las personas van a entenderme mejor. Tú no sabes cómo me divierte a mí eso. La verdad, esa energía me encanta porque es esa facilidad de cambiar en los idiomas y si bien no lo hablo, cuando lo leo pues lo entiendo y es muy divertido. De verdad es que Sí, me encanta esa y es diversión sin allí. punto de vista, si estoy aceptada en la manera que estoy a decir. Es que yo siempre decimos esto, es que si estoy a entender, estás bien. Yo sé que puedo mejorar, pero sí, siempre, Mejorar. si estoy siendo entendida, estás bien. Así es, así es. Y la verdad es que tener la voz es estar presente todo el tiempo con cualquier actividad que estés realizando. Para mí eso es tener tu voz. Si en algún momento tengo que de pronto hablar y decir, esto no me gusta, poderlo hacer, pero no desde el lugar de explosión, sino realmente decir, no me gusta. O sí, sí voy a esto, sí voy allí, porque muchas veces lo que hacemos con nuestra voz es implosionar y nos quedamos callados con lo que estamos pensando. Implosionamos tanto, 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 que llega el momento que explotamos. Y allí es donde se arma cosas que de verdad se podrían de alguna manera hablar con la tranquilidad y con la vehemencia del caso, pero desde un lugar muy cómodo para todos. Pero cuando ya estás desde la explosión, no es cómodo para ti, no es cómodo para el otro y tampoco hay comunicación. Entonces, tener tu voz es estar presente todo el tiempo con lo que para ti va a funcionar y Sí, también y yo decir no también cuando no estaba en funciona. pensar en otra cosa, porque por ejemplo, cuando somos traductores y hablamos en otros idiomas, somos muchas veces las voces de las otras personas. Y ahí recordar de una historia Uh -huh. que una chica estaba en Brasil y estábamos en una clase con Silvia y la traductora empezó a traducir lo que ella quería, pero percibía una energía como, mira, no quiero nadie hablando por mí, yo quiero hablar sola. Y ahí empezó a hablar en inglés y no sabía nada en inglés. Y ya vimos esto en muchas clases con Dane, con Gary, con Simón, personas que piden traducción y de repente empiezan a hablar en inglés. Entonces, ¿cuánto también esto es una invitación para tener tu voz? Y no, como tú estabas diciendo, implotar para después explotar, pero solo ser una invitación para que tú puedas tener tu voz de la manera que tú quieras. Sí, sí, así es. Así es, realmente es estar todo el tiempo en uno mismo, centrado en lo que requieres. Y muchas veces nos vamos a la cabeza, cuando tú hablas de los idiomas, muchas veces nos vamos a la cabeza, de repente te dijeron que tenías una mala pronunciación o quizás no utilizaste la palabra adecuada o la estructura adecuada y ya empiezas como a minimizarte y entonces es mejor no hacerlo porque alguien me va a decir algo. Para mí, la voz correcta y para mí Access es esa facilidad de no importa cómo lo digas, simplemente dilo, exprésate, sé tú. Y para mí eso ha sido un regalo grandísimo de estas herramientas, poder ser la energía que se requiere. Y si te Y equivocas, qué rico. Y si no te para hablar con equivocas, también qué en rico, español, la disfrútalo. letra R, que hoy contigo como hablar un poco más, no salía de mi boca, porque en portugués tenemos la R, es un otro sonido. Y mismo así no estaban a mi entender. Y yo, mira cómo es. Y empecé a entrenar. Entonces también, ¿cuántas veces nos ponemos equivocados porque no ponemos a hacer el sonido de la manera que debería ser en el idioma? Porque estás a pensar que no estás a ser entendida y no es ese punto de vista. Y para mí, entre en mi cabeza, mira, no es jaja, jijoju, es rara, herido. Sí, además es que es muy gracioso. Anoche estaba muy divertida y de repente estaba en una clase y cuando me llaman estaba como mirando hacia otro lugar y entonces estaban como preguntando algo y me llaman Guti.
me dio muchísima risa, no por el Guti, sino porque inmediatamente llegó a mi mente todo lo que hemos jugado con la voz de Fernanda y la pronunciación con la R. Y fue muy rico porque estábamos en una experiencia de una clase precisamente de Access con Andrea, que es de Brasil, y fue muy rico porque al preguntarme cuál había sido mi experiencia con lo que estábamos haciendo con el ejercicio, pues fue muy divertido lo que pasó. Pero realmente llegó a mi mente Sí, como esto del y es juego de esto, no la es R. acertado, equivocado, solo es. Y ahí si tú empiezas a no juzgar, Ujú. ¿qué más puedes crear con esto? Hasta una clase de bajas, una clase de voz correcta. Total. Total. Y mira que, digamos que ayer hubo también como una conciencia con varias personas de las que estábamos en esta clase y cuánto tener tu voz, y ya lo habíamos hablado en estos días, es poder darle precio a tus sesiones, a tus clases. Y no estábamos hablando nada de esto, pero sí hubo un tema allí donde se habló del valor en que se cobraba una de las sesiones de Access. Y realmente fue como, wow, cuánta conciencia hay acá de cuánto tú quieres o cuánto estás callando tu voz, regalando tu trabajo. Y no por el esfuerzo que se requiera, sino porque esa es, digamos que tu experiencia, es lo que sabes. Además que nosotros con estas herramientas, pues digamos que movemos muchísimas cosas siempre y cuando la persona lo elija, pero es estar dispuesto a, esta es mi voz, esto es lo que cuesta mi sesión, y realmente ser la invitación para quien está dispuesto a pagar ese valor. Entonces, eso también es tener tu voz, reconocerte. Porque mira qué pasa, por ejemplo, a mí hace como unos 20 días alguien me dijo, me parece muy interesante este tema que estás trabajando, pero resulta que la gente no está dispuesta a pagar eso. ¿Será que tú le puedes bajar? Y yo me quedé pensando, y yo, no, obviamente no voy a bajar. Va a llegar quien esté dispuesto a pagar esto por lo que yo estoy dando. Si alguien más cobra más bajito, ok, que llegue allí, pero no, o sea, tener tu voz es decir, no, esto es lo que es divertido para mí. Y si no es divertido, no lo hagas, porque el dinero sigue al gozo. Y entonces cuando tú tienes tu voz y es divertido lo que tú estás haciendo, el dinero va a llegar. Y no lo estás haciendo por dinero, te estás divirtiendo. Pero cuando lo estás haciendo por, sí, pues para tener más clientes o porque tocó, porque no va a ser divertido para ti y tampoco va a llegar más personas que quieran Sí. ese producto. No Y importa de qué también se a trate. respecto de esto, es cuántas veces porque tú bajas el precio, no estás a honrar a ti, no estás en permisión contigo, porque también es respecto Ujú. de esto. Y para mí es como una cuenta matemática. Si hace la cuenta en tu cabeza, a veces te baja el precio, te da un descuento que sea. ¿Cuántas veces tú tienes que, por ejemplo, trabajar el doble, siendo que tú tenías solo, por ejemplo, una sesión de 1 hora y ahí tienes que trabajar 2 horas para pagar el mismo valor de una sesión de 1 hora, solo porque tú pensar, hoy no me voy a quedar sin clientes. Y el cliente que va a honrar a ti tu pago, y ahí tú no puedes porque estás con una otra sesión en el mismo horario, por un precio más bajo. Entonces, Ujú. mira, no es al respecto, hoy tengo que dar sesiones o clases que sea por cualquier valor, porque si no me voy a quedar sin hacer nada. Es al respecto de honrar a ti mismo. Exactamente. Y tener tu voz, yo no sé por qué estamos ahorita con tema de dinero, pero también tener tu voz para mí, y bueno, en las clases cuando yo hablo de esto, es como siempre nos enseñaron que debemos disminuir de alguna manera los gastos, debemos disminuirnos, si nos gusta salir a comer, entonces ya no salgamos a comer, si nos gusta el cine, no vamos a cine, cuando hay alguna situación con dinero, pero realmente las herramientas y Access lo que te invitas a crear más. ¿Qué requieres crear el día de hoy? ¿Te gusta salir 4 veces al cine durante todo el mes? ¿Qué requieres crear para poder ir? ¿Te gusta tener una cuenta de teléfono ilimitada? ¿Qué requieres crear para poder sostener esa cuenta ilimitada? Entonces, es la creación, es la energía de ir siempre por más en lugar de callar tu voz, Y también todos disminuirte los e ir puntos de por vista que menos. tenemos respecto de dinero. Una herramienta que a mí me gusta mucho es todas las veces que voy a comprar una ropa o me voy a comprar cualquier cosa que sea. Mira, tú vas a me traer dinero. Siempre hago esta pregunta. Oye, mira,
Sí, claro que hago preguntas. Es, por ejemplo, una ropa. Ay, a mí me encanta esta ropa. Va a ser fácil para utilizar. Yo puedo poner en la mala y no necesito planchar después. Hago muchas preguntas que de qué funciona para mí. La Pero mala también es, mira, tú vas a me traer dinero. Entonces también incluir el dinero en todas sus creaciones. Eso también es parte de tener tu voz con todas las cosas y contigo mismo. Porque yo digo es que, mira, no podemos decir que el dinero no es importante para esta realidad, porque es como Gary dijes muchas veces, estás a decir, el dinero que te trae facilidad en esta realidad. Es también lo que ayuda a pagar las cuentas, pero no es lo más importante. Es de quedar gozoso, es de quedar contento. Eso es lo más importante y el dinero viene. Pero también no es como negligenciar el dinero. Es como, ay, tú no existes hoy. Sí, ¿cuántas veces el tema de la voz puede ser también, tengo mucho dinero, pero cuánto lo estoy disfrutando? O cuánto lo estoy teniendo allí y tengo el miedo de perderlo, o bueno, cualquier creencia que tengas allí. Entonces, no se trata del dinero en sí. Pueda que tu cuenta está llena de dinero y no la estás gozando, no te estás divirtiendo, no estás disfrutando de esto. O pueda que tu cuenta esté en ceros, pero sí lo estés disfrutando. Entonces, ¿qué va a crear más? Que tú puedas estar en gozo de lo que haces. No importa que sea lo que haces, pero tener tu voz es estar en gozo de lo que estés practicando y por supuesto el Sí, y dinero eso me viene y recuerda ahora de sí un que lo libro que puedes a mí me disfrutar. gusta mucho, que dinero no es problema, tú eres. Entonces, nunca es aspecto de dinero, pero sí tus puntos de vista y cómo tú movimenta o reacciona respecto de este tema. Y cuánto acallamos nuestra voz por esos puntos de vista precisamente. Entonces, es mejor no crear dinero porque dentro de nosotros quizás hay algún punto de vista donde estamos como frenando esa creación. Entonces, no vamos a crear dinero para poder sostener esta creencia que tenemos acá. Y allí estamos callando nuestra voz, porque quizás sí queremos crear más dinero, queremos disfrutar del dinero, pero como tenemos esa creencia, mejor calladitos nos quedamos allí para no ser escuchados y que Sí, no o también al crezca revés de nuestro esto, dinero. tenemos mucho dinero y no hablamos o no mostramos que tenemos dinero porque ¿qué van a pensar las personas? Y hay muchas personas que me piden dinero y no Exacto. quieren prestar. Entonces, ¿cuántos puntos de vista también tenemos al revés de esto? No sé en Colombia, pero en Brasil también tenemos el punto de vista algunas veces, muchas personas que hoy se empieza a utilizar ropas mejores, joyas, que sea, me van a robar. Aquí está ese punto de vista, pero adicional está el punto de vista y lo he trabajado mucho con varias personas precisamente cuando hacemos talleres del libro El dinero no es el problema, tú lo eres, que muchas personas desean tener mucho dinero, pero se quedan atoradas en la creación del dinero por el tema de pagar impuestos. Entonces, solamente te recibo en efectivo, no transferencias, porque esto me implica que tengo que pagar impuestos o la seguridad social y todo eso. Entonces, muchas personas quedamos atoradas allí. Entonces, ¿cuántos puntos de vista tenemos acerca del dinero que preferimos callar nuestra voz O para no también crearlo y otra no cosa que mostrar? tenemos aquí en Brasil, hoy si tengo mucho dinero, pues tengo que ayudar a mi familia. Entonces ahí yo tengo, soy como una obligación, yo tengo que ayudar a mi familia. ¿Y cuántas veces tú también no estás a crear más dinero o tienes dinero y no habla nada por cuenta de esto? Sí, ¿cuántas veces queremos como callarlo para no demostrarlo porque alguien más va a pedir? O entonces también aquí hay un punto de vista que entonces ya no te van a querer por ser tú, sino lo van a hacer es por tu dinero. Y entonces todo esto va disminuyendo y callando nuestra voz. Entonces, tener tu voz es simplemente, bueno, digo yo simplemente, pero va muy, muy en el trasfondo de estar como todo el tiempo hablándote a ti mismo y siendo la energía de pedir eso que realmente quieres para poderlo actualizar. Porque empiezas a jugar con esto y entonces quiero mucho dinero, pero detrás de esto me voy callando para no tenerlo. Y entonces decimos, pero yo ya lo elegí, ¿por qué no se actualiza? ¿Por qué no se actualiza? Porque detrás hay un juicio, hay una creencia
que cuando empezamos a trabajarla, todo empieza a Sí, y ahí moverse me en un viene lugar otra totalmente herramienta diferente. que utilizamos tú y que ya hablamos de nuestra live. Estás dispuesto a todo. Entonces, que esté dispuesto a pagar para tu familia, a costear las cosas de tu familia o de tus amigos, o que las personas sean también interesadas en tu dinero, no en ti. Entonces, estar dispuesto a todo no quiere decir que vas a elegir, pero tienes que estar dispuesto a todo. Y también estar dispuesto a recibir, porque muchas veces decimos, recibimos del salario, recibimos de las clases, pero a mí que no me venga a llegar tal persona porque de ahí no recibo, o a mí que no me venga a llegar tal energía porque de allí no. Entonces empezamos a cortar y decimos, de acá sí recibo, de aquí no recibo, y resulta que no recibimos de nada o recibimos, pero recibimos muy poquito. Entonces, ¿qué tal estar dispuestos a recibir de Sí, todo, y a mí absolutamente me de gusta todo? una cosa que David Cubes habla mucho respecto de esto, es que cuando tú tienes puntos de vista respecto de una persona, tú no estás dispuesto a recibir de la energía que estas personas se presentan. Por ejemplo, ay, no estoy dispuesta a recibir dinero de una prostituta. Y ahí tú no vas, como tú juzgas a ella, tú no vas a recibir dinero de una persona así. Entonces, y no solo la persona que tiene esa profesión, pero todas las personas que en tu mente, sea inconsciente o inconsciente, también tenés como esta energía. Sí, que se iguale a esa energía. No necesariamente que sea la prostituta, pero que se iguale a la energía que tú Y, estás pensando que no y quieres ahí recibir de esa persona. te cejas las puertas para recibir estos tipos de personas. Y cuanto más te puedes recibir, se esté dispuesto sin puntos de vista. Es solo una profesión, es solo una energía, esté dispuesto a todo. Sí, Y es una elección, ¿no? Sí, básicamente todos elegimos, cada cual elige qué es lo que quiere para su vida. Nada es casualidad, son elecciones, básicamente es eso. Y a mí me gusta mucho también aquí el tema de cómo las plantas, cómo la naturaleza siempre están dispuestas a recibir. Entonces está un árbol y el árbol recibe la lluvia, recibe el sol, recibe de la tierra donde está sembrado. Incluso si pasa alguien y quita una hojita, él recibe eso y nunca está diciendo, pasó Fernanda y retiró una hoja, o pasó Ruth y dijo que mi fruto se había dañado, que ya no, ese fruto ya no se lo podía comer y que no lo podían consumir. Y entonces el árbol se siente mal y deja de crear frutos. No, nunca. Siempre está dispuesto a recibir, no importa. Si lo maltratan, no importa. Si lo tratan bien, no importa. Si lo consienten, sí. siempre Y está también dispuesto a recibir todo. trayendo este ejemplo del árbol, ¿cuántas veces también la naturaleza respeta que tiene su tiempo para todo? Y nosotros con nuestra impaciencia o porque queremos de la nuestra manera, no respetamos que hay tiempos para cada cosa. Sí. Mira que aquí No, está porque preguntando hablamos de esto y Lady. solo escribió No, lo que estábamos haciendo. escribió. Ah, ok, ok, ok. Ok, bueno, está perfecto ahí. Sí, entonces, ¿cuántos puntos de vista tenemos nosotros donde estamos callando nuestra voz? Y hoy el tema se fue como hacia el dinero, pero ¿en cuánto estás callando tu voz? ¿En las relaciones, en tu trabajo, contigo mismo, con tu cuerpo? ¿Cuánto te comprimes y dejas de Y, hablar con tu cuerpo? Que ayer lo hablábamos, si no estoy mal, fue ayer, hablábamos cuánto dejamos de hablar y de y- crear con nuestro o por cuerpo. Entonces, eso es tener de nuestra una voz, estar determinada presente en manera todas las porque áreas su de nuestra mamá, su vida. papá o que sea dijo, ay, tú eres muy mala, entonces ahora te juzga por esto y no percibes cuál es tu voz. ¿Es verdadero o es mentira para ti? ¿Es Ujú. ligero o es pesado? Si no, si es pesado, no es tuyo. Sí, Entonces, sí, no, es una mentira, ¿sí? ¿Y cuánto estarías dispuesto el día de hoy a reconocer todas esas mentiras que te has contado y te han contado de ti, donde te sí, callas y te escondes de ti mismo, sí, donde donde estás dejando no de crear puedes tener para ti? tu voz, donde tu voz te has como, te han rechazado tu voz y tú puedes ser tú. Exactamente. Y para mí, de verdad que
son muchos los regalos que hay en La Voz Correcta, pero en lo personal, a Ruth Suárez, ese fue el regalo que le llegó de La Voz Correcta de la primera clase, poder reconocer su voz y darse cuenta Sí, dónde estaba callando. Que quizás muchos podemos pensar, sí, es que soy tímido, es que me callo allí, es que me da pena, pero detrás de todo eso siempre hay algo que cuando tú vas a esa orillita, y yo siempre insisto, aquí no es ningún tipo de terapias donde te vas al dolor, ni mucho menos, es energéticamente te vas a ese lugar donde te estás comprimiendo y sueltas esa energía que está allá atorada, pasas la orilla sí. y después Y nadie te para mí detiene. personal, Fernanda, se fue como todas las horas estamos a comunicar. Cuando yo conocí a ti, tú decías, oye, tú estabas muy seria, no hablaba con nadie, porque yo no sabía hablar nada en español. Entonces, ¿dónde estoy? ¿Quién soy yo? ¿Cómo me voy a hablar con las personas? Entonces, esto también es como tú estás a hablar en todos los momentos, hasta cuando tú no estás teniendo conciencia que estás a hablar. Me acuerdo muchísimo en ese momento, algo sucedió y tuvimos que hablar las dos, tres palabras porque no nos lográbamos comunicar, pero dentro de esas tres palabras yo te dije, ¿cuándo hacemos un live y tú traduces para mí? Yo me acuerdo que te dio muchísima risa, yo pensé que ya estabas como más, digamos que enrolada con el español, pero cuánto de eso también era que yo estaba viendo ese futuro donde tú sí ya estabas hablando español y podíamos quizás hacer estos live, tal vez poder hacer las Sí, traducciones porque ya has hecho dos y es para mí una de también. las cosas que Entonces, ¿cuánto estamos sí, y percibiendo eso es el unas cosas de futuro? tener tu voz contigo mismo. Yo sabía que no estabas como lista para traducir, pero cuando yo estaba lista, yo dije, sí, mira, vamos, y hacemos un podcast. Ya, Yo hice, mi primer ya. podcast en español se fue con Margarita, y ella estaba a hablar justamente esto, ella estaba hablando. Mira, Fer, tú estabas tan seria en la clase de procesos de cuerpos que yo no sabía si hablaba contigo o no, y tú estabas como, y yo estaba intentando como, mira, vamos a dar camillas, vamos a tener que cambiar los procesos, y tú no entendías nada. Y yo no estaba entendiendo nada. Cuando tú Sí, apuntaste para la camilla, yo entendí qué era. Entonces también jugar con esto. Y yo digo que siempre hay los dedos y hay los gestos que puedes hacer para te comunicar. Entonces fue así que empezamos, y después total. podcast lives y todo. Es es transliteración y eso también es tener tu voz, porque a veces como que nos quedamos atorados porque no sabemos un idioma, porque no sabemos cómo comunicarnos. Yo lo que digo, y obviamente no pasó tan rápido con el inglés, pero sí con el italiano, bajar tus barreras te permite realmente hacer esa transliteración y no importa que no sea con palabras, o sea, tal vez como tú dices, con un gesto, señalando, estar como dispuesto a comunicarnos y no importa qué, no importa cómo tenemos que hacerlo, sacar esa voz. Y siempre lo decimos, no son palabras, eres tú. ¿Cómo Y eso puedes también y expresar es un algo buen que ejemplo. quieres Cuando sin estábamos en palabras? Italia, tú y yo nos quedamos atorados en un punto de vista, ay, Fer, porque tú tienes facilidad con idiomas, habla tú en italiano que van a entender. Y no me entendía. Yo intentaba y no, pero cuando Ru hablaba, entendían todo. Y estaba hablando en español o en español. Estaba hablando en español. Yo hablaba en español y me entendían. Y tú intentabas hablarles en italiano y no Entonces también entendían. en punto de vista estás atorado y no percibes que con esto también estás a impedir tu voz porque estás atorado en un punto de vista de lo que es aceptado o equivocado. Exacto. Entonces, cuando tú tienes las barreras abajo, no importa qué es lo que está sucediendo, o sea, logras ese tipo de comunicación. Yo no tengo ningún tema con el italiano, nunca me ha pasado nada. De Sí. hecho, fue tan divertido que me entendieran que creo que todo lo contrario, ¿no? O sea, como que abrió esa puerta de, no Mira, importa, tú vamos, que pides, así sea en español, Ruth, me o están estamos entendiendo. en el taxi, oye, mira, tú hablas con él porque ya no. Era muy gracioso, pero para mí eso fue como ese darme cuenta, ese estar presente de que cuando tú le pones como mucha contracción a algo, se dificulta. Pero cuando tú simplemente tienes tu voz y eres totalmente libre y totalmente transparente,
pasan estas magias que tú hablas en español y te Y entienden nos en italiano. divertimos con esto, porque para mí este es el secreto, que estás siempre a divertir, que estás siempre gozando y ahí te queda más ligero y las magias se pasan. Y mira que aquí recuerdo, yo sé que ya lo hemos contado, pero también recuerdo cuando el año pasado yo hablé con Brendan Watt, le hablé en español, yo sentí que él me había entendido, él me habló y yo le entendí. Mis barreras estaban totalmente abajo porque yo no sabía que él no hablaba español. Entonces hubo una comunicación y fue muy ligero, para mí fue muy divertido, o sea, con mucha gratitud. Pero el día que Fernanda me dice, no, él no habla nada de español, mis barreras subieron y ya no me pude comunicar con él. Entonces, la magia de tener tu voz realmente Sí, es no y, ponerle y, y, juicio y a mira nada de cómo lo que es, estás. porque yo estaba hablando, mira, tú estabas transliterando, estaba hablando en inglés, y para ti es como, uy, inglés. El punto de vista Sí, te que como yo. creas tu realidad. Entonces, porque yo tenía punto de vista, ¡hey! Estás a transliterar, ¡hey! Y como tú te quedas en el punto de vista, ¡ay! En inglés no hablo en inglés. Entonces, también como punto de vista crea tu realidad. Y con esto, claro, creamos mucho más, una sesión con Brandon y todo más. Pero bien, sí, Y fue interesante en esa sesión, también perdóname que te interrumpa, que yo le decía a él, le estábamos como contando esto, y yo le decía a él, es que no sé por qué no puedo hablar en inglés y me encantaría. Y él, bueno, ¿cuántos puntos de vista tienes ahí? O sea, te estás comunicando así, no lo sepas. Y de repente él empezó a hablar y a veces yo le contestaba en inglés sin darme cuenta qué es lo que tú estás diciendo, porque bajaba tanto mis barreras que podía comunicarme y entraba como en esta energía, pero inmediatamente se cuando sube, también cortas él tu voz. empezó a hablar un poco de español, porque estábamos hablando, yo creo, bruja de la conciencia. Ay, a mí me gustó esta energía, yo voy a utilizar y empezó a utilizar en todas las facilitaciones contigo. Entonces, también es jugar con él. Sí, sí, exactamente. Entonces fue un juego muy, muy delicioso. Y siempre digo, después de que salió esto de Bruja de la Conciencia, alguien vino a una clase de fundamento y me ofreció unos anillos y me encantó este. Yo le dije, ay, tan bonito este, me gusta. Me dijo, es el anillo de bruja. Y yo, pues me están diciendo Bruja de la Conciencia, este es mi anillo. Y para mí es esto, cuando tú tienes tu voz contigo mismo, también empiezas a expandir esta voz para todas las personas a tu alrededor, el mundo todo. Sí, sí, totalmente. O sea, se nota realmente cuando empezamos a tener esa voz, mandamos esas antenitas, mandamos como esos hilitos energéticos mostrándole a las personas que quizás en algún momento se están comprimiendo y dejando de tener su Y, voz, que hay una posibilidad y diferente también y que también pueden cuánto tú elegir. estás dispuesto a reconocer esto en ti, porque ahí te conoces en otras personas. Y para mí es otra historia que tenemos juntas, que se pasó ahora en Vallarta, porque yo tengo el punto de vista de ser fácil hablar otro idioma y yo empecé a decir, mira, tú vas a se quedar en la línea, habla con Julia para mí porque tengo que esto y esto y esto. Y de alguna manera, y después el otro día hacer el pago de una Eso fue clase muy que tenía gracioso. más tarde y yo dije, mira, no voy a hablar que tienes que hablar en inglés, pero yo dije, mira, Ruth, tienes que quedar aquí en la puerta para pedir para las personas hacen lo pago para la clase. Y yo no dije nada en inglés. Y cuando tú también comunicaste con las personas, porque no estabas con las eras levantadas Así es. y no tenía punto de vista, que tenía que hablar en inglés. Y para mí, específicamente en lo de Julia, fue como de verdad, esa bruja de la conciencia que eres tú también, de empujarme, no desde la palabra tan fuerte de te estoy Es empujando, de, sino, oye, tú puedes. Y entonces me pidió el favor y yo lo entendí perfectamente que tú lo hubieras podido hacer, pero tú pedías ese favor para que yo fuera y me comunicara con ella porque la única forma de comunicarme era en inglés. Entonces para mí fue muy gracioso porque yo entendí que era lo que tú estabas haciendo y hubiera podido decir es, no, pero cuando dije, tú estás a vamos, percibir la y allá lo manipulación hice. y percibes que hoy va a crear más, no que me vaya a disminuir o que va a crear solo para el reino de Fernanda en este caso. Entonces también a percibir que va a crear más. Y para mí, sí, puede ser este empujón que tú estás a decir, pero también es respaldar. Mira, no pasa nada. Si no consigues, estás bien también, pero intenta.
Exactamente, sí, sí, fue como ese, ve, hazlo. Fue súper divertido, además que, bueno, le dije lo que tenía que decir, ella me entregó el mensaje, se lo pasé a Fernanda, fue muy rico, entonces después me reía, yo le decía Es a Fernanda, y esto es una cosa que yo Fernanda, pensé, ok, yo tenía como una, no total conciencia que estaba hacer esto para crear más, pero también cuánto yo crié inconscientemente porque yo estaba con las librerías, estaba a recibir pagos y no tenía cómo parar lo que estaba haciendo para hacer esto. Entonces también cuánto yo crié esto para que sí perciban, no puedo, no hay disculpa que no puedo. te tocó, te tocó hacerme el favor. Y yo encantada lo hice, la verdad es que me lo disfruté mucho, fue encantada y sí, obviamente había manipulación, claro, por supuesto había manipulación, pero también aquí hay algo muy rico que podemos compartir. ¿Cuántas veces tú sientes que te están manipulando, pero desde el lugar que va a crear solamente beneficio o el reino de esa persona? ¿Y cuánto tú sientes que la manipulación está creando para el reino de nosotros? Y en ese momento para mí era, está creando para el reino de nosotros. Entonces, tú eliges, porque también hubieras podido decir no, pero fue un sí, Y porque iba cuántas a crear veces algo más grandioso. principalmente en las clases con Gary, con Dan, que hay facilitaciones, algunas veces están a manipular nosotros para crear más y no percibimos. Entonces también cuando percibes, hoy eligieron permitir esto, sí, entonces voy. Entonces también el hacer preguntas de ti. Hoy tengo esta awareness, tengo esta conciencia de esta persona está intentarme manipular. ¿Va a crear más? Sí, entonces me voy. Me dejo manipular. Exacto. Sí, exactamente. Es una Sí, manipulación y también consciente. las inconscientes, porque escuchaba decir en las clases, algunas veces ellos hacen manipulaciones, pero va a crear más y nosotros no estamos conscientes porque tenemos una conciencia diferente. Entonces también he percibido esto, si estás ligero que va a crear más, si es manipulación o no es manipulación, poco importa, solo lo va a crear más. Solo va a crear más. Así es. Y entonces, bueno, todo lo que les hemos contado el día de hoy es pues para que ustedes se den cuenta en qué momentos callan su voz y en qué momentos puede ser divertido, no importa que a veces haya un poquito de incomodidad tener su propia voz. ¿Qué va a crear más? ¿Quedarse en la incomodidad permanente o tal vez pasar un momentito de incomodidad y quedar algo más Y, grandioso para ti y y para el hacer planeta? preguntas. Y nuevamente, si tú percibes que es ligero, esta es una invitación para la clase de la voz correcta que vamos a hacer en Bogotá. Entonces están más que invitados y más que bienvenidos a esta clase y Total. qué más es posible que no estamos a percibir. Y como siempre les decimos, si quieren hablar de algún tema específico, si tienen alguna pregunta, no duden en comunicarse con nosotros. Estamos allí pues para tomar el tema que ustedes quieran, también para apoyarles con cualquier duda que tengan acerca de la clase o algo que requieran para poder tener su voz y venir a Y, esta clase con y nosotros si si percibes les que esta resuena nuestra live energía. también es una contribución para cualquier persona, por favor comparta o nos diga que podemos hablar con esta persona también. Así es. Bueno, ¿qué más es posible? ¿Cómo pueden mejorar esto? ¿Y cuánto más podemos crear con Sí, nuestra propia nos voz? Nos vemos mañana en otro live. Feliz tarde para todos. Bye bye.